Imagina vivir en una isla con un solo hospital, un solo aeropuerto y una sola red eléctrica. Un tifón de categoría 4 viene directo hacia ti y no hay salida posible. Eso no es una hipótesis. Eso es Guam ahora mismo. 170.000 americanos, sin evacuación posible. Pero el tifón Sinlaku es solo el titular. Detrás de él se está desarrollando una tormenta perfecta de caos a lo largo de todo el territorio de los Estados Unidos. Simultáneamente, brotes de tornados, ventiscas, inundaciones repentinas, perturbaciones geomagnéticas, todo dentro de una ventana de 72 horas. Esta es la tercera vez en 11 días que ocurre algo así. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que esto es posible. El tifón Mawar causó 3.300 millones de dólares en daños hace apenas 3 años. Pero esta vez algo se siente diferente. Esta vez estamos mirando una convergencia que podría reescribir por completo cómo pensamos sobre los desastres compuestos. Si esto te engancha, asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte ni una sola actualización mientras esta crisis meteorológica compuesta se despliega en tiempo real. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves, qué hora es ahí y si alguna vez has vivido un tifón o uno de estos eventos de riesgo múltiple. Tu historia importa. Y esta comunidad está construida sobre saber que no estamos solos ante lo que se avecina. Vamos a entrar en materia. Parte 1. 170.000 personas que no pueden huir. Ahora mismo, mientras ves esto, un tifón está girando por el Pacífico Occidental con tu nombre en él. No literalmente, pero lo suficientemente cerca. Un tifón de categoría 1 llamado Sinlaku está removiendo las aguas cerca de los estados de Chuuk, todavía a 1.300 kilómetros del impacto, todavía organizándose, todavía hambriento. Los vientos sostenidos se mantienen en torno a los 145 kilómetros por hora. Y aquí está lo que hace que los meteorólogos se queden mirando sus pantallas a medianoche. El movimiento es lento, solo 8 kilómetros por hora en dirección noroeste. Esa lentitud es el problema porque lento significa persistencia. Lento significa que la lluvia no para. Lento significa que el viento sigue empujando, sigue rompiendo, sigue desgastando todo lo que toca. Lento significa una tormenta que parece manejable en un bucle de radar porque no está cruzando el mapa a toda velocidad. Está caminando deliberadamente. Cuanto más lento se mueve un sistema, más tiempo sus vientos castigan el mismo lugar. Más tiempo cae lluvia sobre un suelo ya saturado. Más completa es la destrucción. Los modelos de previsión han alcanzado consenso en una sola cosa. Sinlaku va a intensificarse. No gradualmente, no con delicadeza. En las próximas 72 a 96 horas se proyecta que esta tormenta se profundice rápidamente desde donde está ahora hasta equivalente a un huracán de categoría 3 o 4. Vientos sostenidos de 210 kilómetros por hora o más. Algunos modelos insinúan potencial de categoría 5. Eso no es una predicción de una sola escuela de pensamiento meteorológico. Eso es un consenso. La única variable es exactamente cuánta fuerza alcanza y si el margen de error trabaja a tu favor o en tu contra. Y el destino ya está decidido. Guam, la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense. 550 kilómetros cuadrados de él, sentados en medio de un océano que se está calentando más rápido que en cualquier otro lugar del planeta. Cuando la gente escucha que un huracán se dirige a suelo americano, la mayoría piensa en Florida, piensa en Luisiana, piensa en Houston, piensa en evacuación. Autopistas llenas de coches dirigiéndose hacia el interior. Convoys de autobuses escolares, cadenas hoteleras activando sus protocolos de desastre. Vecinos caravanando juntos hacia lugares donde la tormenta no va a pasar. El Manual Nacional de Desastres por Huracán,
un manual escrito para el continente americano donde puedes irte, donde hay carreteras apuntando hacia el interior, donde 170,000 personas simplemente pueden conducir a otro lado. Pero Guam no tiene ese manual. Guam tiene una sola opción: refugiarse en el lugar. Eso significa que 170,000 personas, 154,000 civiles, aproximadamente 20,000 militares y sus familias van a estar ahí cuando un tifón potencialmente catastrófico toque tierra. No pueden irse, no se irán, no tienen a dónde ir, y la ventana para intentarlo siquiera se está cerrando. ¿Entiende lo que eso significa geográficamente? Guam es una isla de 550 kilómetros cuadrados en medio del Océano Pacífico. Está a 6,100 kilómetros al oeste de Hawái. Está a 2,400 kilómetros al sur de Tokio. Imagina intentar trazar una línea desde Guam hasta el estado continental americano más cercano. La línea va hacia el este, 4,000 kilómetros hasta Hawái, 4,300 hasta California, 5,600 hasta Texas. No hay estados vecinos. No hay una red de autopistas que irradie hacia el interior como hay en Florida o Luisiana. Hay un aeropuerto, el Internacional de Guam. Hay un único campo de aviación para toda la isla de 550 kilómetros cuadrados. Si ese aeropuerto se daña, si las pistas se agrietan, si la terminal se inunda, no hay un segundo aeropuerto a 3 horas de distancia. Hay un solo hospital. El Hospital Memorial de Guam, una sola instalación para 170,000 personas. Hay una sola red eléctrica para toda la población. Una. No una por municipio, una en total. Si la tormenta destruye las líneas de transmisión, si los generadores fallan, si las plantas de tratamiento de agua se inundan, si las estaciones de bombeo que impulsan el agua desde los acuíferos subterráneos hasta la superficie pierden energía, no hay ningún sistema de respaldo a 3 horas en un estado vecino. No hay estado vecino. No hay red en el territorio adyacente de la que puedas tomar prestada electricidad. Solo hay esta isla y la infraestructura que sobreviva las próximas 72 horas. La propia isla es una estrecha cresta de roca volcánica y caliza que corre aproximadamente 50 kilómetros de norte a sur. En su punto más ancho, tiene apenas 13 o 14 kilómetros de este a oeste. Eso significa que ningún punto de Guam está a más de 7 u 8 kilómetros del océano. Ninguno. El tifón no está eligiendo un barrio específico para destruir. El tifón está tratando la isla entera como objetivo, pero hay estructuras que importan más que otras. El norte de la isla alberga un sistema de arrecifes que protege parcialmente el puerto de Apra, donde se refugian los buques navales. Los refugios de hormigón contra tifones construidos en la década de 1960 están dispersos por los centros de población civil, Tededo, Tamuning, los municipios más grandes de Guam. Estos refugios han salvado vidas en tormentas anteriores. Están diseñados para resistir vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Pero si Sinlaku alcanza la categoría 4, vientos sostenidos de 210 a 240 kilómetros por hora, el margen de seguridad se reduce a casi nada. Y ese margen se estrecha aún más si la tormenta se estanca sobre la isla, si permanece 12 o 18 horas en lugar del paso de 4 a 6 horas que asumen las especificaciones de diseño. La presencia militar en Guam no es incidental a esta historia, es fundamental. Es la razón por la que Guam importa estratégicamente y la razón por la que el desastre de Guam se convierte en el desastre de América. La base aérea de Andersen está en el lado este de la isla, y Andersen no es una instalación regional, es un hub, es un cruce estratégico. Andersen alberga despliegues rotativos de bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, B-1, B-Lancer, B-2 Spirit,
las plataformas que forman la columna vertebral de la capacidad de ataque de largo alcance de Estados Unidos en el Pacífico. Los aviones cisterna de reabastecimiento aéreo que los apoyan operan desde Andersen. Este es el centro de la proyección del poder aéreo estadounidense hacia el Indo-Pacífico. Si Andersen queda fuera de servicio durante semanas, si las pistas se dañan, si los sistemas de control de tráfico aéreo quedan destruidos, la postura aérea en el Pacífico se degrada y la disuasión estratégica se debilita. La base naval de Guam alberga submarinos de propulsión nuclear de ataque rápido. No es una instalación submarina genérica. Es la única instalación de reacondicionamiento de submarinos en todo el Pacífico Occidental. Aquí es donde los submarinos que llevan meses en el mar vienen a ser revisados, mantenidos, reabastecidos. Esta es infraestructura irreemplazable. Si resulta dañada, si el dique flotante falla, si los depósitos de combustible se ven comprometidos, si el sistema logístico es destruido, no hay instalación de respaldo a 3 horas en otro puerto. La capacidad submarina de la Flota del Pacífico de Estados Unidos estará determinada por lo que le ocurra a la base naval de Guam en las próximas 72 horas. Cuando un tifón de categoría 4 está a 48 horas de distancia, estos activos militares no se quedan quietos. Los bombarderos se redesplazan, las tripulaciones empaquetan lo que pueden. El posicionamiento estratégico se baraja. Los submarinos que están en puerto aceleran hacia aguas más profundas, hacia mar abierto, donde pueden capear la tormenta sumergidos con seguridad. Pero miles de familiares militares no pueden redesplazarse. Cónyuges, hijos, padres ancianos que viven en Guam porque su familiar está destinado aquí. 20,000 militares y familiares son residentes de Guam, no solo personas de paso. Tienen hipotecas o contratos de arrendamiento en la isla. Tienen hijos matriculados en escuelas. Algunos eligieron estar aquí por la oportunidad profesional. Algunos están atrapados aquí porque el reasignamiento lleva meses y la tormenta llega en 3 días. Están ahí. Estarán ahí cuando el viento empiece a romper cosas. Y estarán ahí cuando la electricidad se vaya y se quede así y las torres de telefonía móvil enmudezcan. Y el gobierno de Guam declaró el estado de emergencia el 9 de abril. Eso fue hace 2 días. 2 días para preparar a 170,000 personas ante un evento potencialmente catastrófico. Hay alertas de tifón activas para Guam, para Rota, para Tinian, para Saipán. La Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte declaró la condición de preparación ante tifón 3, TCC3. Eso significa que los vientos destructivos son posibles en las próximas 48 horas. Significa que el aeropuerto ya está empezando a restringir vuelos. Significa que los hospitales están cancelando procedimientos de rutina para liberar camas. Significa que los barcos de suministro y los aviones de carga están siendo enviados de urgencia para hacer sus últimas entregas antes de que la ventana se cierre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundaciones para el domingo por la tarde hasta el miércoles por la mañana, con una previsión de entre 380 y 500 milímetros de lluvia. Entre 380 y 500 milímetros de lluvia. Déjame ser específico sobre lo que eso significa. Guam tiene 550 kilómetros cuadrados. Esa cantidad de lluvia sobre 550 kilómetros cuadrados no es una inundación localizada en un barrio o un valle. Es una inundación a escala de archipiélago. Es el nivel freático subterráneo subiendo. Es la marejada ciclónica empujando agua salada hacia el suministro municipal de agua dulce. Son inundaciones repentinas en zonas que nunca se inundan. Es el sistema de drenaje de la isla completamente desbordado, incapaz de mover el agua hacia el océano lo suficientemente rápido. El agua retrocediendo y extendiéndose por la tierra. Cuando ves esos números desde el continente, se difuminan en abstracción. Un tifón de categoría 3 en la televisión es solo una mancha giratoria con algunas barras de viento y un gradiente de color púrpura. Es meteorología aplanada en gráficos.
Pero imagina que eres un padre en Dededo, el municipio más grande de Guam, con un hijo dormido en una casa de bloque de hormigón. Ese bloque de hormigón se moverá levemente con el viento. Quizás el techo se rompe, quizás las ventanas ceden. Imagina que trabajas en el Hospital Memorial de Guam y sabes que hay una sola instalación para 170,000 personas y sabes que el techo no está perfectamente sellado y sabes que los generadores de respaldo están envejeciendo y sabes que no puedes dejar tu turno. El hospital no puede cerrar. Los pacientes no pueden ser evacuados. Y si la electricidad falla y los generadores fallan, estás improvisando con linternas. Imagina que eres un maestro que ya vivió el tifón Mawar en 2023, que vio destruirse o dañarse gravemente 4.600 estructuras, que vio la electricidad apagarse durante semanas, que vio al 80% de la isla perder el servicio de agua, que vio a familias usando generadores durante semanas porque la red había desaparecido, que vio las operaciones de ayuda militar intentar mantener el ritmo con los daños. Y sabes que podría volver a ocurrir en 3 días. Peor, quizás más rápido, posiblemente más fuerte. Esto no es meteorología abstracta. Esta es la diferencia entre quedarte en tu casa y estar en un edificio que se derrumba a tu alrededor. Esta es la diferencia entre refugio y exposición. Esta es la diferencia entre quedarse sin luz una semana y quedarse sin luz meses. Sinlaku es el primer tifón de la temporada 2026 del Pacífico Occidental que amenaza directamente a territorio estadounidense. La previsión coloca a un sistema de categoría 3 o 4 en rumbo de colisión directo con 170,000 personas que no tienen a dónde huir. Se quedarán, se refugiarán en el lugar. Lo aguantarán en casas diseñadas para tormentas convencionales en un lugar donde convencional está a punto de ser redefinido por vientos de 145 a 215 kilómetros por hora y más de 400 milímetros de lluvia cayendo en 72 horas. Y la parte verdaderamente aterradora, la parte que hace que esto sea diferente a un huracán golpeando Miami o Tampa o Nueva Orleans, es que una vez que llega la tormenta, una vez que los vientos sostenidos superan los 145 kilómetros por hora, una vez que los escombros empiezan a volar, una vez que la electricidad falla, no puedes salir de tu refugio. No puedes evacuar un barrio inundado porque no hay a dónde evacuar. No puedes conducir hacia el interior porque no hay interior. No puedes pedir ayuda si las torres de telefonía móvil caen porque no hay línea fija si los postes telefónicos están partidos como palillos chinos. Estás atrapado no por elección, por geografía, por la física, por el simple hecho de que vives en una isla de 550 kilómetros cuadrados en medio del Océano Pacífico. Esa es la catástrofe de Sinlaku. 170,000 personas que no pueden correr. Pero la historia real no es solo Sinlaku. La historia real es lo que Sinlaku representa. Una tormenta que se intensifica más rápido de lo que nadie recuerda, que se mueve más lentamente de lo que nadie quisiera, que se cierne sobre un lugar que ya fue devastado por un tifón de categoría 4 hace apenas 3 años. Y que hace todo esto dentro de un colapso atmosférico más amplio que está produciendo eventos a escala de desastre por todo el territorio continental de los Estados Unidos en exactamente el mismo momento. La atmósfera está haciendo 6 cosas ordinarias a la vez. Esa es la catástrofe real. Ese es el apilamiento compuesto. La catástrofe no es que una isla esté amenazada. La catástrofe es que una isla está amenazada mientras cada recurso de respuesta a desastres del país está siendo reclamado en 6 direcciones diferentes. La catástrofe es la atención. La catástrofe es que nadie está realmente prestando atención a lo que está a punto de ocurrirle a Guam, porque todos están mirando lo que ocurre en Oklahoma. Pero lo peor aún no está aquí. Y llegará antes de que nadie esté listo. Parte 2. El fantasma de Mawar. Hace 3 años,
casi exactamente 3 años, Guam fue golpeada por el tifón Mawar. El 24 de mayo de 2023, Mawar tocó tierra como un tifón de categoría 4 con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora. La isla tuvo entre 5 y 12 horas de aviso antes de que las condiciones se volvieran imposibles. La estimación de daños de la NOAA fue de $3.300 millones. Eso es una estimación conservadora. Ese número probablemente subestima la realidad económica de una comunidad insular donde el ingreso per cápita es mucho menor que en el continente, donde muchas familias no tienen seguro que cubra los daños por viento, donde el valor de las propiedades destruidas no puede ser capturado completamente en estimaciones oficiales porque gran parte del daño es a estructuras que apenas aparecen en los registros de impuestos sobre bienes inmuebles. Más de 4.600 estructuras fueron destruidas o gravemente dañadas. No 4.600 casas, 4.600 edificios, casas, negocios, escuelas, instalaciones gubernamentales, estructuras agrícolas. La isla entera perdió energía. No algunos barrios, no los distritos exteriores, cada barrio individual, sin electricidad. La red desapareció durante semanas. El 80% de la población perdió el servicio de agua. Las plantas de tratamiento de agua perdieron energía. No podían operar. No podían suministrar agua a los grifos. 8 de cada 10 familias en una isla en el Pacífico tropical lidiando con refugios destruidos y sin agua potable en las semanas posteriores a la tormenta. El desastre fue lo suficientemente catastrófico como para desencadenar una declaración de desastre mayor del presidente, que abrió flujos de financiación federal. Mawar fue el tifón más fuerte en golpear Guam desde Paca en 2002. Ese era el récord anterior. 2 décadas separaron 2 tifones de categoría 4 golpeando la misma isla. 2 décadas. Ese es el patrón histórico. Es lo que la infraestructura fue diseñada para tolerar. El intervalo de recurrencia de un tifón de categoría 4 o superior golpeando Guam es aproximadamente una vez por década. Mawar rompió ese intervalo y ahora, solo 3 años después, 3 años, Sinlaku apunta al mismo objetivo. ¿Cuáles son las probabilidades de que un segundo tifón de categoría 4 golpee la misma isla en 3 años? No es frecuente. No es lo esperado. No es parte del ritmo histórico en torno al cual fue diseñada la infraestructura de Guam. La red eléctrica de la isla fue construida asumiendo una generación o 2 de tiempo de recuperación entre impactos importantes, 15 años entre tormentas catastróficas, quizás 20. El hospital fue construido con la misma suposición. El parque habitacional, la red de transporte, las instalaciones de tratamiento de agua, las instalaciones portuarias, el aeropuerto, todo ello fue diseñado en torno a la suposición de que quizás una vez por década eres golpeado con fuerza y luego tienes de 9 a 10 años para reconstruirte antes del siguiente. Pero esa suposición ahora está fallando. Si Sinlaku alcanza la intensidad de categoría 3 o 4 y sigue un trayecto similar al de Mawar, Guam habrá experimentado 2 tifones catastróficos en un lapso de 36 meses. El segundo impacto golpearía una isla que todavía está recuperándose del primero. Los plásticos azules que cubren los tejados reparados por Mawar serían arrancados. Las estructuras recién reconstruidas resultarían dañadas de nuevo. La red eléctrica que se estaba reparando enfrentaría nueva destrucción. El hospital, que fue reabastecido de personal y reequipado, volvería al modo de emergencia. Las familias que se estaban estabilizando financieramente lentamente retrocederían. Esto no es riesgo abstracto, es la catástrofe compuesta escrita en la previsión atmosférica. La ciencia detrás de la intensificación de Sinlaku es lo que hace que esto sea diferente a una previsión de tormenta rutinaria. La intensificación rápida es un fenómeno específico en la meteorología de huracanes. La definición formal es un aumento de velocidad del viento sostenido de al menos 30 nudos,
aproximadamente 55 kilómetros por hora en un período de 24 horas. La intensificación rápida puede ocurrir mucho más rápido de lo que esa definición permite. El huracán Otis en 2023 sufrió una intensificación rápida tan extrema que los meteorólogos tuvieron que inventar nuevo lenguaje para describirla. Sinlaku está previsto que pase de su estado actual de categoría 1 a la categoría 3 o 4 en tan solo 72 a 96 horas. Eso es intensificación rápida comprimida en una ventana muy estrecha. Y eso es un sistema que pasa de ser un inconveniente a una catástrofe en menos de 4 días. Las condiciones en el Pacífico Occidental son esencialmente perfectas para ello. Las temperaturas de la superficie del mar en la región de la piscina caliente están muy por encima de los 26,5 grados centígrados, el umbral crítico donde los sistemas tropicales comienzan a fortalecerse rápidamente. Déjame contextualizar eso. El agua a 26 grados no es simplemente cálida. Es cálida como un baño, cálida como una piscina. Es una fuente de calor de la que una tormenta tropical puede extraer energía indefinidamente. La cizalladura vertical del viento es baja, lo que significa que la atmósfera superior no está desgarrando la tormenta a medida que se desarrolla. El contenido de calor del océano superior es excepcionalmente alto, creando un profundo depósito de energía del que la tormenta puede extraer a medida que se intensifica. Baja cizalladura más alto contenido de calor equivale a una olla a presión. El sistema está preparado para una profundización explosiva. Piénsalo como un coche que va de 0 a 260 km por hora en una pendiente descendente sin frenos. El motor rugiendo, el acelerador ya a fondo, y la pendiente sigue haciéndose más pronunciada. Esa es la atmósfera a través de la que Sinlaku se está moviendo. Los análogos no son reconfortantes. El huracán Michael en 2018 experimentó intensificación rápida y golpeó Florida como categoría 4, causando miles de millones en daños. El huracán Otis en 2023 experimentó la intensificación rápida más extrema jamás registrada en el Pacífico Oriental. Pasó de tormenta tropical a categoría 5 en aproximadamente 12 horas. 12 horas. Eso no es la progresión medida de un sistema de tormenta fortaleciéndose durante días. Eso es la velocidad a la que una atmósfera moderna puede reorganizar un sistema de tormenta cuando las condiciones se alinean perfectamente. La presión central cayó 80 milibares en 18 horas. 80. El récord anterior era de 64 milibares. Otis aplastó ese récord, y cuando Otis tocó tierra en Acapulco como huracán de categoría 5, el impacto fue cataclísmico. La ciudad fue cogida completamente desprevenida. El número de muertos alcanzó los cientos. La devastación económica fue tan completa que barrios enteros permanecen abandonados. Acapulco, en octubre de 2023, es el ejemplo más reciente de lo que ocurre cuando la intensificación rápida se encuentra con un lugar sin preparación. Y Sinlaku tiene todas las condiciones para reescribir esa misma historia. Solo que esta vez, las 170,000 personas que no pueden evacuar ya lo saben. Ya vivieron la versión anterior y ahora están siendo llamadas a aguantar otra vez. La velocidad de avance de Sinlaku añade otra capa de complejidad. El movimiento de 8 km por hora es lento, glacialmente lento para un sistema tropical. El movimiento hacia adelante lento tiene dos efectos competitivos sobre la intensificación. Por un lado, limita la cantidad de agua oceánica fría que el sistema mezcla hacia arriba a medida que avanza. La tormenta no se ventila tanto, así que la energía permanece concentrada alrededor del núcleo, permanece caliente, permanece peligrosa. Por otro lado, el movimiento hacia adelante lento significa que el ojo no se aleja rápidamente del agua cálida. Así que el sistema sigue alimentándose de ella. La tormenta permanece sobre la piscina caliente. El motor sigue funcionando.
En el caso de Sinlaku, ambos efectos favorecen la intensificación. La tormenta se mueve tan lentamente que mantiene su suministro de energía y no se enfría a través de una mezcla autoinducida. Permanece organizada, permanece intensa y permanece peligrosa durante una ventana más larga, lo que significa más tiempo para que el viento y la lluvia se acumulen, más tiempo para que el daño se multiplique. Pero aquí está la parte que hace que la intensificación rápida sea verdaderamente letal desde el punto de vista de la preparación. La ventana de tiempo entre esto podría ocurrir y no puedes salir de tu edificio se colapsa catastróficamente rápido. Las comunidades se preparan para un aviso de 3 o 4 días. Ese es el estándar. Así se temporalizan las órdenes de evacuación. Así organizan sus recursos los gestores de emergencias. Así toman las familias las decisiones sobre si quedarse o irse. Pero la intensificación rápida comprime esa línea temporal. Una previsión que muestra un sistema de categoría 1 a 36 horas puede convertirse en un sistema de categoría 3 a 18 horas. La información que tenías ayer es obsoleta hoy. La decisión de quedarte en tu casa porque la previsión mostraba un impacto de categoría 1 puede convertirse en una trampa mortal si la tormenta se intensifica durante la noche y se convierte en categoría 3 antes de que tengas tiempo de reaccionar. Y en una isla donde de todos modos no tienes a dónde ir, esa diferencia no es solo peligrosa, es absoluta. Y Sinlaku se está acercando a esa velocidad. Parte 3. 234 alertas. A 11 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido 234 alertas activas en todo el territorio continental de los Estados Unidos. 234. Déjame ser específico sobre lo que eso significa. 234 no es un número que represente una semana de primavera típica. 234 es un número que representa una atmósfera en un estado de profunda desorganización. Es una atmósfera produciendo peligros tan diversos y tan simultáneos que ningún mecanismo único los explica. No puedes señalar un patrón de corriente en chorro, un frente cálido, un sistema de presión y decir que esto está causando todo, porque no es así. La atmósfera no está unificada. Está fragmentada. 6 desastres meteorológicos separados están ocurriendo al mismo tiempo en 6 regiones diferentes, impulsados por 6 mecanismos atmosféricos diferentes, y todos están convergiendo en la misma ventana de 48 a 76 horas. La catástrofe no es singular. La catástrofe es compuesta. Guam está experimentando un tifón de rápida intensificación que podría alcanzar la categoría 4 en menos de 100 horas. Las grandes llanuras, desde Oklahoma hasta Missouri, están bajo vigilancia por un brote de tormentas severas con potencial de tornados. La Sierra Nevada, desde California hasta Nevada, está bajo aviso de ventisca con entre 25 y 75 centímetros de nieve, esperados por encima de los 2.100 metros de altitud y vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora. Kansas está bajo una alerta de inundaciones repentinas con una previsión de entre 100 y 130 milímetros de lluvia, y esa lluvia está cayendo sobre un suelo ya saturado por semanas de precipitaciones previas. Hawái está bajo alerta de inundaciones para todas las islas proveniente de un flujo de humedad tropical completamente separado que no tiene nada que ver con Sinlaku, una depresión tropical diferente girando al sur de las islas, alimentando aire cálido y húmedo de forma independiente. Y el suroeste, el sur de Colorado, Arizona, partes de Nuevo México, está bajo una emergencia de tiempo de incendio, con una humedad relativa prevista que caerá hasta el 8 o el 14% y vientos superficiales con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora. No es una tormenta, son 6 mecanismos de peligro distintos,
cada uno lo suficientemente significativo por sí solo como para merecer atención de gestión de emergencias, todos ocurriendo simultáneamente. Si esto suena familiar, debería. A principios de abril, del 1 al 5, experimentaste un evento compuesto que fusionó 6 categorías de peligros concurrentes en 5 regiones de Estados Unidos. Tiempo severo en una zona, lluvia intensa en otra, nieve en una tercera, amenaza de incendio en una cuarta e impactos tropicales en una quinta. Unos días después, del 8 al 9 de abril, otro evento compuesto con diversidad e impactos generalizados similares. Un patrón se estaba asentando. Ahora, apenas 3 días después de la segunda semana de abril, estás experimentando un tercer gran evento compuesto en 2 semanas. Esto no es coincidencia. Esto no es variación aleatoria en el comportamiento atmosférico. Esto es un patrón que emerge de un estado atmosférico persistentemente amplificado. La atmósfera no está ciclando a través de sus modos normales. No está rebotando entre cálido y frío, húmedo y seco, de calmado y tormentoso en los ritmos que la primavera normalmente sigue. En cambio, la atmósfera está permaneciendo amplificada. La corriente en chorro está doblada en crestas y canales exagerados. La cresta sobre el oeste de Estados Unidos está bombeando aire cálido hacia el norte sin descanso. El canal sobre el centro de Estados Unidos está tirando aire frío hacia el sur de la misma manera implacable. El patrón no cede, está bloqueado. Y mientras ese patrón persiste, sigue produciendo eventos extremos encima de eventos extremos encima de eventos extremos. La ventisca de Sierra Nevada está depositando entre 25 y 75 centímetros de nieve por encima de los 2.100 metros de altitud. Eso es nieve abundante para mediados de abril, cuando se supone que la temporada se está calentando. Los vientos sostenidos de 90 km por hora crearán problemas significativos de acumulación y visibilidad. Las carreteras cerrarán en horas, los viajeros quedarán varados, las comunidades de montaña perderán la electricidad. El daño estará localizado, pero será severo en las regiones más afectadas. Kansas se enfrenta a entre 100 y 130 milímetros de lluvia en las próximas 72 horas. Eso no suena extremo hasta que recuerdas que la región ha estado saturada durante semanas. El suelo no puede absorber humedad adicional. El suelo está en saturación. El agua se escurre inmediatamente. 130 milímetros sobre suelo saturado se convierte en inundaciones repentinas. Los arroyos se convierten en ríos. Los vados normalmente secos se convierten en torrentes. El agua sube más rápido de lo que la gente puede alcanzar terreno más alto. Los vehículos se detienen en cruces de agua que parecen tener 30 centímetros de profundidad, pero en realidad tienen 1 metro y están en movimiento. Las casas se inundan, los sótanos se llenan. El riesgo es real e inmediato y amenaza vidas. Hawái, aparentemente distante de todo esto, está experimentando un flujo de humedad tropical separado que no tiene nada que ver con Sinlaku. Una depresión tropical independiente está girando al sur de las islas, alimentando aire cálido y húmedo hacia el norte hacia Hawái desde el sur. Una alerta de inundaciones para todas las islas significa que cada isla hawaiana principal, Hawái, Maui, Oahu, Kauai, Molokai, está en riesgo de inundaciones. No de un huracán, de lluvia, de ríos atmosféricos de humedad moviéndose a través de las islas y vertiendo agua sobre terreno volcánico ya saturado. El suelo volcánico no drena bien. El agua no se absorbe. El agua se escurre rápidamente a través de superficies impermeables. Se convierte en inundaciones. Es un mecanismo de desastre completamente separado de lo que está ocurriendo con Sinlaku, y está ocurriendo exactamente al mismo tiempo en la misma región, compitiendo por los mismos recursos de gestión de emergencias. La emergencia de tiempo de incendio del suroeste abarca el sur de Colorado, Arizona y partes de Nuevo México.
la humedad relativa cayendo al 8 o 14% con vientos superficiales con ráfagas de 55 km por hora crea condiciones donde la propagación del fuego se vuelve casi imparable. Si ocurre una ignición, y en Arizona y el sur de Colorado en abril, las igniciones ocurren regularmente por vehículos, quemas agrícolas, uso de equipos, el potencial de crecimiento rápido del fuego es extremo. En un periodo donde los recursos de evacuación ya están siendo tensados por la preparación ante el tifón en Guam y la respuesta a inundaciones en Kansas y la respuesta a la ventisca en Sierra Nevada, una evacuación mayor por incendio en Arizona se convierte en el séptimo desastre compitiendo por el mismo pool limitado de recursos estatales y federales. Los recursos no son infinitos. Los recursos están siendo divididos. Y el lugar que pierde, el lugar que queda enterrado bajo la cobertura de tiempo severo del continente porque hay 6 desastres en el continente recibiendo atención, es Guam. 170,000 personas esperando un tifón de categoría 4. Y el continente entero está mirando en 6 otras direcciones. Eso no es un accidente, es la estructura de esta catástrofe. Parte 4. A la máquina de tornados despierta. Mientras toda la infraestructura militar y civil de Guam se prepara para un tifón de categoría 4 con un hospital y una red eléctrica, algo está despertando a través de más de 3,000 kilómetros del continente americano. El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido un riesgo leve para el sábado 11 de abril, mañana, extendiéndose por las altas llanuras del sur. No es una sola tormenta. Es el comienzo de un brote de varios días que operará simultáneamente con el asalto de Sinlaku a la isla. Demandará la atención de los meteorólogos, gestores de emergencias y equipos de respuesta que ya están repartidos imposiblemente delgados a través de un aparato de respuesta fracturado. El Centro de Predicción de Tormentas ha identificado una cizalladura de capa profunda de 55 a 75 nudos. Eso es velocidad del viento aumentando dramáticamente con la altura, lo que organizará tormentas individuales en algo mucho más peligroso que células aisladas. Estos grupos individuales de tormentas no permanecerán discretos. Se organizarán en estructuras lineales, lo que llamamos líneas de turbonada. Y cuando eso ocurra, todo el campo de viento se transforma. Las ráfagas de viento dejan de provenir del movimiento vertical puro y comienzan a provenir de la corriente fría generada por el aire enfriado por la lluvia que se expande hacia afuera a 80 o 100 kilómetros por hora. Las ráfagas de viento severas se vuelven probables. La producción de granizo se vuelve organizada y eficiente. La amenaza individual de tormenta se convierte en una amenaza colectiva que impacta todo en su camino en una franja de 160 kilómetros. Pero ese es solo el acto de apertura. La catástrofe real está ocurriendo a 1,600 kilómetros al noreste, donde el apilamiento compuesto está a punto de comenzar. Un análisis del viento a 850 milibares. Ese es el nivel de presión a aproximadamente 1,500 metros de altura. Muestra vientos previstos que se fortalecerán de 40 a 60 nudos para la tarde del sábado. Este es el ingrediente crítico. 40 a 60 nudos a 850 milibares crea algo que los meteorólogos llaman el chorro de bajo nivel. Esta cizalladura de viento horizontal a niveles medios es precisamente lo que una columna de aire en ascenso encuentra cuando trepa por la atmósfera. La corriente ascendente inclina esa cizalladura horizontal en rotación vertical. Esa rotación se intensifica a medida que la corriente ascendente se acelera. Esa rotación que se intensifica se convierte en una mesociclona, y las mesos se convierten en tornados. Los meteorólogos del Centro de Predicción de Tormentas están rastreando simultáneamente un frente cálido que se posicionará a través del valle medio e inferior del Missouri, exactamente donde esta cizalladura de viento está maximizándose y la humedad es más rica.
Esa zona de convergencia es donde los mesociclones se desarrollan con precisión mecánica. Es donde ocurren los tornados. La zona de amenaza se extiende por 8 estados, desde Texas hasta Minnesota. Más de 100 millones de personas. Dallas con 1,3 millones. Oklahoma City con más de 600,000. Wichita y Kansas City, y Des Moines y Springfield, y St. Louis, y Shreveport, y Little Rock y San Antonio. Estas no son áreas rurales donde un tornado toca tierra en campo abierto. Son áreas metropolitanas con hospitales, escuelas, infraestructura, poblaciones que necesitarán refugios, coordinación de rescate, capacidad de respuesta de gestión de emergencias que simplemente no existe para manejar un brote severo de varios días y varios estados. El domingo 12 de abril, el patrón no se relaja, se expande. El riesgo severo aislado se extiende desde las llanuras del sur y del centro hacia el medio oeste superior. Los valores de CAPE, de energía potencial convectiva de capa mixta, están previstos para alcanzar los 2.500 julios por kilogramo en algunos lugares. En otros, se prevé que superen los 3.000. Una tormenta de primavera típica opera en entornos de CAPE de 500 a 1.500. 2.500 es el doble. La atmósfera el lunes será aproximadamente el doble de energética que un día de tiempo severo normal. La línea seca, esa frontera invisible entre el aire continental absolutamente seco al oeste y el aire cargado de humedad al este, apoyará el tipo de tormenta más peligroso que el Centro de Predicción de Tormentas reconoce. Las supercélulas de línea seca son las tormentas que producen el granizo más grande, granizo del tamaño de pelotas de softball o más, las corrientes ascendentes más potentes con velocidades de rotación que superan los 250 km por hora, y los tornados que rotan con precisión mecánica porque la cizalladura de viento está orientada perfectamente para inclinar el viento horizontal en rotación vertical. Los contornos de probabilidad de tornado del Centro de Predicción de Tormentas ya no muestran riesgo de tornado aislado. Muestran un corredor de potencial de tornado significativo extendiéndose por Oklahoma y Kansas, con una probabilidad del 10 al 15% de tornados significativos dentro de 40 kilómetros de cualquier punto en ese corredor. El pronóstico extendido nos lleva al lunes y martes, 13 y 14 de abril. Los modelos están rastreando algo peor que supercélulas secuenciales aisladas. Están rastreando un sistema de baja presión de doble barril que se despliega. Dos áreas separadas de baja presión acercándose desde el oeste y el noroeste, pasando por la región secuencialmente en una ventana de 72 horas. La primera baja trae el tiempo más severo. La segunda extiende la ventana de amenaza y la transición hacia el norte. Los puntos de rocío en los 60 están alcanzando tan al norte como Minneapolis para el martes. Minneapolis a mediados de abril con niveles de humedad típicamente reservados para las olas de calor de julio y agosto. Los modelos están mostrando el potencial de tornados significativos en la categoría EF2 o más fuerte. Un tornado EF2 produce vientos de 180 a 215 km por hora. Estos vientos destruirán completamente los tejados de las casas de madera. Volcarán casas móviles. Desgajarán o arrancarán de raíz la mayoría de los árboles. Convertirán los vehículos en escombros rodantes. Si el trayecto del tornado tiene 90 metros de ancho y atraviesa una ciudad durante 16 kilómetros, la huella de destrucción cubre 100 hectáreas. El cronograma de reconstrucción para un barrio directamente en el camino de daño de un EF2 se mide en años. Un tornado EF3 produce vientos de 220 a 265 km por hora. Estos vientos destruirán casas de ladrillo de techo a cimientos. Descarnarán árboles, moverán vehículos pesados varias manzanas.
El entorno de cizalladura de viento y CAPE previsto es consistente con la producción de EF3 y posiblemente EF4 si las supercélulas mantienen la organización sobre Texas y Oklahoma. Y aquí está donde el hilo central se vuelve a revelar con particular fuerza. Mientras los meteorólogos rastrean supercélulas por las llanuras, también están rastreando la intensificación de Sinlaku a través del Pacífico Occidental. Mientras los gestores de emergencia en Oklahoma están activando protocolos de tornados, sus homólogos en Guam están preparándose para el mismo escenario de riesgo múltiple, pero con un hospital, una red eléctrica y 170,000 personas que no pueden evacuar. La atención nacional se dividirá. Los recursos de FEMA serán asignados a múltiples teatros. El modelo mental de la comunidad de previsión estará fracturado a través de dos desastres simultáneos. El apilamiento compuesto no está solo en la atmósfera, está en el propio aparato de respuesta. Parte 5. Fuego y hielo. Hay un fenómeno geográfico ocurriendo ahora mismo que debería parecer imposible, pero no lo es. A través del país, en la misma ventana de 24 a 48 horas, las alertas de bandera roja están activas en el suroeste y los avisos de tiempo de incendio cubren las altas llanuras. Mientras en exactamente el mismo momento, los avisos de tormenta invernal están publicados para la Sierra Nevada y se prevén condiciones de ventisca que producirán entre 25 y 75 centímetros de nieve por encima de los 2.100 metros de altitud. No es un error de previsión. No es el conjunto de modelos siendo inconsistente o teniendo un mal día. Esta es la imagen operativa real. El peligro de incendio, con una humedad relativa del 8 al 14% existiendo en el mismo estado-nación, donde los entornos de CAPE de 2.500 julios están construyendo tormentas y las inundaciones repentinas son una amenaza mensurable. La paradoja no está en los datos, está en la propia estructura atmosférica. El patrón ha encontrado la manera de producir peligros contradictorios simultáneamente. La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Rapid City ha emitido una alerta de tiempo de incendio crítica para el noreste de Wyoming y el suroeste de Dakota del Sur. Los vientos están previstos en 30 a 40 kilómetros por hora sostenidos, con ráfagas de hasta 55 o 65 kilómetros por hora. La humedad relativa descenderá al 8 o 14%. En estas condiciones, la hierba se convierte en yesca. La vegetación seca se inflama a partir de una sola chispa. Los incendios de hierba con el 8% de humedad relativa se propagan como explosiones. Un incendio que empieza a las 2 de la tarde puede consumir 2.000 hectáreas al atardecer. El suroeste está bajo presión similar. La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Tucson ha emitido una alerta de bandera roja para el sur de Arizona. Vientos del suroeste a las mismas velocidades, humedad en el mismo rango catastrófico. El Centro de Predicción de Tormentas ha identificado riesgo de tormenta seca para el sábado. Estas son capas atmosféricas elevadas donde la lluvia se evapora antes de llegar al suelo, dejando atrás rayos y aire absolutamente seco. Cada rayo que llega al suelo es un punto de ignición de incendio. Pero en el lado occidental de la divisoria continental, los sistemas de baja presión del Pacífico están trayendo algo completamente diferente. La Sierra Nevada está recibiendo un aviso de tormenta invernal. La Sierra Central, incluidos el Valle de Yosemite, el Parque Nacional Kings Canyon y el Parque Nacional Sequoia, están en la zona de aviso. De 25 a 75 centímetros de nieve por encima de los 2.100 metros. Ráfagas que superan los 90 kilómetros por hora. Condiciones de nieve cegadora. Visibilidad por debajo de 400 metros. Este es un ventisca de abril, lo que significa que no es la nieve seca en polvo de enero o febrero cuando la trayectoria de la tormenta viene de Canadá. Es nieve pesada y húmeda de primavera. En el propio Valle de Yosemite, a 1.200 metros de altitud,
La precipitación caerá como lluvia fuerte en lugar de nieve. El suelo saturado y el rápido escurrimiento desde arriba se combinarán para crear riesgo de inundaciones repentinas en algunas de las principales áreas de cascadas. La línea seca es el límite físico donde toda esta paradoja se encuentra. No es una línea visible que puedas fotografiar. No es algo que puedas medir con un termómetro estándar, pero es tan real como una cordillera en su efecto sobre la estructura atmosférica. Al oeste de la línea seca, las masas de aire continental seco empujan hacia el norte a velocidades crecientes. La humedad relativa es de un solo dígito, 4, 5, 6%. Los vientos se aceleran a 65 kilómetros por hora. El peligro de incendio es agudo. Al este de la línea seca, la humedad del Golfo está empujando hacia el norte. Los puntos de rocío están subiendo a los 60. La inestabilidad está construyendo hacia esos valores de CAPE de 2500. La amenaza de tormenta eléctrica severa se está maximizando. La línea seca es el límite entre estas dos masas de aire. Un gradiente físico real donde la temperatura cambia rápidamente, donde cambia la dirección del viento, donde la humedad relativa salta del 5 al 65% en una distancia de pocos kilómetros. Y ese límite está posicionado exactamente donde la amplificación de la corriente en chorro es más fuerte. El mismo patrón de onda de Rossby que crea la línea seca también está creando la baja de Sierra Nevada, la cresta de las altas llanuras, el patrón de tiempo de incendio al oeste y la amenaza de tiempo severo al este. Es una sola estructura atmosférica, produciendo múltiples peligros aparentemente contradictorios a través de múltiples regiones en la misma ventana de 48 horas. Y en Guam, 170,000 personas no pueden pedirle prestados bomberos a Arizona. No pueden redirigir vuelos de emergencia desde Denver cuando esos vuelos están siendo desviados para socorro ante la ventisca en Yosemite. No pueden solicitar ayuda mutua de estados vecinos cuando no tienen estados vecinos. El desastre compuesto no solo fractura la atmósfera, fractura el aparato de gestión de emergencias. La atención nacional estará dividida. Los recursos se asignarán por prioridades competitivas. Guam será el equivalente del huracán atlántico más poderoso que toca tierra en territorio americano. Pero la narrativa tendrá que competir por espacio con el mayor brote de tiempo severo de la primavera, la primera ventisca significativa de sierra de la temporada y la mayor amenaza de tiempo de incendio en 3 semanas. Y nadie tiene recursos ilimitados para todo esto al mismo tiempo. Parte 6. ¿Por qué todo está ocurriendo a la vez? La convergencia simultánea de 6 categorías de peligro separadas, intensificación de tifón de categoría 4, brote de tiempo severo, potencial de tornado de supercélula, condiciones críticas de tiempo de incendio, condiciones de ventisca y riesgo de inundaciones repentinas no es una coincidencia. Pero tampoco es una causa única y unificada. Es la intersección de múltiples impulsores atmosféricos que sucede que se maximizan en la misma semana calendario. Entender esta intersección es entender por qué Sinlaku existe en absoluto. Es entender por qué el continente está simultáneamente ardiendo e inundándose. Y es entender la trayectoria en la que estamos rumbo a finales de primavera y principios de verano, cuando estos patrones tienen meses para intensificarse más. La primera pieza es ENSO, la oscilación del sur El Niño. El índice oceánico Niño ha subido de menos 0,55 en el periodo de octubre a diciembre de 2025 a menos 0,16 en enero a marzo de 2026. Eso es una transición rápida. El océano está en transición. La atmósfera se está moviendo desde el final de un patrón La Niña, que favorece condiciones frescas y húmedas en el Pacífico noroeste y condiciones cálidas y secas en el suroeste, hacia un estado neutral, con un 62% de probabilidad de cruzar hacia condiciones El Niño para junio a agosto de 2026.
Durante las transiciones de Enso, algo le ocurre a la corriente en chorro subtropical. Se vuelve anómalamente amplificada. Los canales se profundizan, las crestas se fortalecen, los gradientes de temperatura y humedad se vuelven más extremos. Esta amplificación no es una variación menor en el patrón de fondo. Es la reestructuración fundamental de la propia corriente en chorro. El río de aire que fluye alrededor del planeta a 10.000 metros cambia su geometría. Divaga más dramáticamente. Esas divagaciones crean patrones meteorológicos que duran más tiempo e impactan regiones más grandes. La piscina caliente del Pacífico Occidental, de la región cerca del Ecuador donde las temperaturas oceánicas superan los 29 grados Celsius, es esencialmente el lado de agua profunda de la bañera del Pacífico. Cuando una transición ENSO amplifica la corriente en chorro, también cambia cómo se distribuye el calor de la piscina caliente. El agua caliente no simplemente está ahí, influye en qué tan lejos al norte y al sur alcanza ese calor. Cambia la energía disponible para los ciclones tropicales. La piscina caliente del Pacífico Occidental es donde Sinlaku se está intensificando ahora mismo. Las temperaturas de la superficie del mar están consistentemente por encima de 28 a 29 grados Celsius en la región donde el tifón está siendo sostenido. En el contexto de la dinámica de ciclones tropicales, esto es combustible. Cuanto más cálida sea el agua, más energía tiene disponible la tormenta para extraer. La diferencia entre 28 y 30 grados Celsius es la diferencia entre un tifón de categoría 2 y un tifón de categoría 4. El amplificador de la corriente en chorro es el motor que impulsa todo en tierra. La amplificación de la onda de Rossby que describe el centro de predicción del tiempo como un patrón meteorológico cada vez más activo crea los canales que se profundizan, las crestas que se fortalecen. Un canal posicionado sobre el oeste de los Estados Unidos crea una cresta sobre el este de los Estados Unidos. Esa cresta extrae humedad hacia el norte desde el Golfo de México. La humedad se mueve hacia la región del canal, creando enormes gradientes de inestabilidad que alimentan supercélulas. En el borde delantero del canal, donde el campo de viento se acelera y la humedad es suficiente, las supercélulas se desarrollan con precisión mecánica. En el lado occidental del canal, en el aire seco que está siendo arrastrado hacia atrás, detrás del avance del canal, el peligro de incendio se maximiza porque el viento está tirando del aire más seco posible hacia la región. La Sierra Nevada se sienta en el camino directo del contenido de humedad del canal, recibiendo la precipitación más pesada en el flanco occidental del sistema de baja presión. La parte aterradora es la trayectoria extendida. Si la probabilidad de El Niño del 62% del Centro de Predicción del Clima se mantiene y si los miembros del conjunto de previsiones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio que muestran condiciones de super El Niño, es decir, más 2 a más 3 grados por encima de la media de 20 años, se verifican en los próximos meses, entonces la amplificación de la corriente en chorro que estamos viendo ahora no es el pico. Se intensificará. Los canales se volverán más profundos. Las crestas serán más fuertes. Los valores de CAPE se elevarán más hacia los 4000. La amenaza de tiempo de incendio se volverá más frecuente. Los brotes de tiempo severo serán más persistentes. El patrón no se reinicia hasta que la señal ENSO se estabilice o revierta. Potencialmente estamos mirando meses de amplificación atmosférica que se intensifica, no días. Los desastres compuestos que estamos viendo desplegarse en abril son potencialmente el preludio de mayo, junio y julio. Para Sinlaku, específicamente, esta es la explicación de por qué existe. La piscina caliente está siendo mejorada por las etapas tempranas de la transición ENSO. La atmósfera tiene la estructura de energía necesaria para mantener e intensificar un ciclón tropical. Sinlaku no se desarrolló por azar o condiciones oceánicas inusuales.
Se desarrolló porque el estado de energía de referencia del Pacífico está cambiando. Pero Sinlaku no está separado de los desastres del continente. La misma piscina caliente que alimenta al tifón es parte de la señal precursora de El Niño. La tormenta no es un desarrollo tropical aleatorio. Es una manifestación del mismo motor atmosférico que produce el brote de tiempo severo, la amenaza de tiempo de incendio y las condiciones de ventisca en América del Norte. No son coincidentes, son sintomáticos de un estado de transición en el sistema climático global. Y la pregunta que se está empezando a hacer en los modelos de clima ahora mismo, en voz baja, sin suficiente atención, es si esto es lo que se ve cuando el sistema llega a sus límites. Parte 7. Lo que está ocurriendo por encima de la tormenta. La tragedia que se desarrolla en Guam no está ocurriendo en aislamiento, que es precisamente el problema. Mientras el tifón Sinlaku carga por el Pacífico Occidental, el espacio sobre él está contando su propia historia de crisis. Y esa historia está haciendo que la comunicación y la coordinación sean mensurablemente peores en exactamente el momento en que la coordinación perfecta podría salvar vidas. La atmósfera no está operando en un vacío, y los sistemas que la monitorean no son inmunes a lo que ocurre en las capas de arriba. Ahora mismo, hoy, 11 de abril de 2026, el Centro de Predicción del Tiempo Espacial está pronosticando condiciones de tormenta geomagnética menor GE1. Esto significa que el viento solar, un flujo de partículas cargadas fluyendo hacia afuera desde el Sol a aproximadamente 400 kilómetros por segundo, está empujando más de lo habitual contra la magnetosfera de la Tierra. El disparador es una corriente de alta velocidad de agujero coronal, de polaridad positiva que salió del Sol hace días y acaba de llegar a nuestro planeta. Como una carta retrasada de la superficie solar. El índice Kp, que los meteorólogos usan para medir la perturbación geomagnética en una escala de 0 a 9, está previsto que alcance 4,67. Eso está justo por debajo del umbral de 5 puntos que oficialmente lo clasificaría como una tormenta geomagnética completa, pero está lo suficientemente elevado como para importar de maneras que la mayoría de las personas nunca ven. Y hay un número que revela el nivel de amenaza real: el flujo de electrones de 2 megaelectronvoltios. Esto mide los electrones de alta energía que fluyen a través del espacio cercano a la Tierra. Ahora mismo, ese flujo se sitúa en 1713 unidades de flujo de partículas, lo que se clasifica como alto. Las unidades de flujo de partículas, o PFU, son una medida de cuántos electrones pasan a través de un centímetro cuadrado de espacio cada segundo. 1000 PFU es el umbral donde empezamos a ver efectos reales en los sistemas de satélites. Estamos bien por encima de ese umbral. Peor aún, esta elevación ha persistido durante 8 días consecutivos. 8 días de flujo de electrones elevado significa 8 días de estrés acumulado en la electrónica sensible a bordo de los satélites. 8 días de errores de bit acumulándose en los sistemas de comunicación. 8 días de degradación gradual en la infraestructura de la que Guam depende completamente. Aquí está donde esto se conecta directamente con el hilo central. La capacidad de Guam para coordinar órdenes de evacuación, la logística de respuesta militar y la comunicación de emergencia depende enteramente de la infraestructura satelital que actualmente opera bajo condiciones degradadas de tiempo espacial. El flujo de electrones elevado no desconecta los satélites de repente como podría hacerlo un rayo. En cambio, aumenta los errores de bit en los flujos de datos sensibles que fluyen a través de los sistemas de comunicación satelital. Degrada la precisión del GPS añadiendo ruido a las señales de las que dependen los sistemas de navegación. Crea errores sutiles en la telemetría que usan los sistemas de gestión de emergencias para rastrear envíos de suministros, posiciones de aeronaves y despliegues de personal.
Cuando estás intentando coordinar el movimiento de 170.000 personas en una ventana de 48 horas. Cuando estás intentando posicionar activos de transporte aéreo y suministros de emergencia a través de un océano. Cuando estás intentando transmitir órdenes de evacuación a través de una isla donde algunos residentes viven en aldeas remotas con infraestructura de comunicación terrestre limitada, un índice KP de 4,67 no es un inconveniente menor. Es una degradación directa de los márgenes de seguridad de los que depende el sistema. Los satélites geoestacionarios, que orbitan en un punto fijo a 36.000 kilómetros sobre el Ecuador y proporcionan retransmisiones de comunicación para servicios de emergencia, coordinación militar y transmisión de datos meteorológicos, operan en un entorno que es particularmente vulnerable al flujo de electrones actual. Estos satélites, que no pueden moverse ni ajustarse, deben aguantar el entorno de radiación tal como viene. Experimentan bombardeo directo de electrones. Sus paneles solares se degradan más rápidamente. Sus computadoras a bordo experimentan más errores de bit. Los satélites de comunicación militar que transmiten órdenes de evacuación desde centros de operaciones de emergencia a los municipios de Guam están experimentando este estrés ahora mismo. Los satélites que proporcionan imágenes meteorológicas en tiempo real y estimaciones de viento derivadas de satélite, los datos que los meteorólogos usan para rastrear la intensidad de Sinlaku minuto a minuto, están operando en un entorno más ruidoso. Cuando estás intentando determinar si Sinlaku es realmente una categoría 3 o si está acelerando hacia la categoría 4, necesitas mediciones de viento precisas. Necesitas datos satelitales en los que puedas confiar. Y ahora mismo, esos datos están llegando a través de un canal con más estática. La razón por la que sabemos que esto importa es la historia. Hace menos de 48 horas, la tripulación de Artemis II regresó a la Tierra tras una misión que requirió que navegaran a través del mismo entorno elevado de electrones que ahora afecta a Guam. Los controladores de la misión en el centro Johnson del espacio eran muy conscientes de la situación del tiempo espacial durante el reingreso. La tripulación amarizó con seguridad en el Océano Pacífico el 10 de abril. Pero el mero hecho de que el control de la misión estuviera monitorizando y gestionando el flujo elevado de electrones durante el reingreso, el hecho de que estuvieran calculando ajustes de trayectoria, contabilizando posibles retrasos de comunicación, nos dice algo crucial. El tiempo espacial de alta energía afecta la infraestructura crítica de maneras mensurables y concretas. El entorno que persistió durante el regreso de Artemis II es el mismo entorno que afecta ahora a la infraestructura de respuesta de emergencia de Guam. La nave transportaba a 4 astronautas que acababan de completar una misión de 14 días a la órbita distante de la Luna. Valían miles de millones de dólares en prestigio nacional y capacidad humana. Y el tiempo espacial era lo suficientemente significativo como para que el control de la misión tuviera que contabilizarlo. Ahora, sin ese prestigio adjunto, 170.000 civiles están experimentando ese mismo tiempo espacial mientras intentan prepararse para un tifón. La ironía no es casual. Es la estructura de este desastre, y todavía hay una capa más. La parte que en realidad mantiene a los meteorólogos despiertos a las 3 de la mañana mirando los modelos de clima y los datos atmosféricos. La transición, el niño. Las probabilidades actuales del Centro de Predicción del Clima muestran un 62% de probabilidad de que las condiciones de Super El Niño se verifiquen en los próximos 30 días. Si esas condiciones se desarrollan, si el Pacífico ecuatorial alcanza +2 a +3 grados por encima de la media de 20 años, la amplificación de la corriente en chorro, que está impulsando eventos compuestos ahora mismo, solo se intensificará a lo largo del verano y otoño de 2026. Lo que estamos viendo ahora en abril es la zona de transición ENSO. Lo que viene después podría hacer que abril parezca moderado. Parte 8.
Podemos llegar a la Luna, pero no podemos evacuar una isla. 48 horas antes de que Sinlaku se convirtiera en la historia principal en cada sala de información meteorológica del Ejército de los Estados Unidos, antes de que el Centro de Predicción del Tiempo Espacial emitiera sus alertas, antes de que la línea temporal de TCC comenzara a comprimirse, algo extraordinario ocurrió en el Océano Pacífico. La nave espacial Artemis II, que transportaba a 4 astronautas, amerizó de forma segura tras completar el viaje más lejano que ningún ser humano ha realizado jamás desde la Tierra. La nave espacial viajó una distancia total de 406.000 kilómetros. Estos astronautas fueron más allá de eso. Sobrevolaron la Luna, dieron la vuelta al lado lejano lunar en una trayectoria que los llevó a regiones del espacio donde ningún ser humano se había aventurado en más de 50 años y regresaron a casa. Lo hicieron en un país que no puede evacuar a 170.000 de sus propios ciudadanos de una isla de 550 kilómetros cuadrados en el camino de un tifón de categoría 4. Lo hicieron mientras esos ciudadanos se estaban preparando activamente para refugiarse en el lugar sin opción de marcharse. Déjame ser directo sobre lo que estoy diciendo. Los Estados Unidos acaban de demostrar la capacidad de enviar humanos al borde de la Luna y devolverlos a una zona de amerizaje precisa en el Océano Pacífico, manteniendo sistemas de soporte vital, precisión de navegación y comunicación en tiempo real a través de un viaje de 250.000 de kilómetros a través de un entorno que ninguno de nosotros entiende completamente. En el mismo momento, los Estados Unidos no pueden proporcionar evacuación para las personas en Guam porque no hay a dónde evacuar. Hay un aeropuerto, un hospital con capacidad limitada, una red eléctrica, un sistema de transmisión. Cuando llegue el tifón de categoría 4, 170.000 personas se refugiarán en el lugar porque no hay alternativa. Estarán ahí porque la física y la geografía y la política de infraestructura lo han hecho así. Estarán ahí porque el aislamiento de la isla, que es una brillantez estratégica en tiempos de paz, se convierte en una prisión en la crisis. El aislamiento no es solo geográfico, es sistémico y en cascada. La infraestructura de Guam existe en una sola isla en medio de un océano a 4.000 kilómetros del principal centro de utilidades o suministros del continente americano más cercano. Cuando el tifón Mawar destruyó la red eléctrica en 2023, no había utilidad vecina de la que sacar. No había red interconectada a la que conectarse. No había fuente de energía de respaldo, excepto lo que se pudiera generar localmente o ser enviado en vuelo de transporte militar. Eso no es hipotético. Eso ocurrió. La isla se quedó a oscuras durante semanas. Algunas comunidades estuvieron sin electricidad meses. Los hospitales funcionaron con generadores que consumían combustible a tasas desesperadas. Los sistemas de agua fallaron porque dependen de la electricidad para bombear agua desde las plantas de tratamiento a las áreas residenciales. La recuperación tardó tanto que algunas partes de la isla permanecieron sin energía estable durante más de 5 meses. Ahora, un tifón de categoría 4 está potencialmente a 6 días de distancia y la red eléctrica ha pasado 2 años reconstruyéndose desde la última catástrofe. Si Sinlaku sigue el patrón Otis en lugar del consenso de previsión, intensificándose de categoría 1 a categoría 5 en 24 horas, un desplazamiento que la mayoría de los principales modelos de previsión no pudieron predecir hasta que estaba esencialmente ocurriendo en tiempo real, la ventana de 48 horas para la preparación no permanece en 48 horas. Se colapsa a 24 horas. El estado de TCC3, el nivel de alerta que desencadena los principales esfuerzos de preparación y cierres escolares y ralentizaciones empresariales, se convierte en 12 horas antes del bloqueo total. Y 12 horas no son suficientes para mover a 170.000 personas a estructuras seguras con suministros y difusión de información.
Cuando algunos de esos residentes viven en aldeas remotas con infraestructura de comunicación limitada. Cuando algunos de ellos son ancianos o discapacitados o están en hospitales. Cuando algunos de ellos están dispersos por 550 kilómetros cuadrados de terreno. Da 12 horas para preparar a 170,000 personas no es un plan, es una plegaria. Y aquí está donde las matemáticas se vuelven verdaderamente terribles. El apilamiento compuesto más la intensificación rápida significa que Guam está compitiendo por recursos nacionales mientras la ventana para que esos recursos importen se está reduciendo. Cuantos más desastres simultáneos estén ocurriendo en el continente, más lento puede ser el giro de respuesta hacia Guam. Cuanto más rápido se intensifique Sinlaku, menos tiempo tiene ese giro para realmente lograr resultados. Estas dos presiones trabajan en contra una de la otra. La compresión se acelera. La isla queda atrapada entre ellas y la tormenta no va a detenerse mientras el continente se ocupa de otras cosas. Nunca lo hacen. Parte 9. Lo que están diciendo y lo que la ciencia realmente muestra. Como con cada tifón importante que amenaza el territorio americano, pronto emergirá un tipo particular de narrativa de los foros en línea y los canales de medios alternativos. La narrativa va así. La tormenta no es simplemente una consecuencia de la física atmosférica ordinaria, sino un evento deliberado dirigido o intensificado por medios humanos. Las teorías de modificación del tiempo han estado circulando desde el amanecer de la propia meteorología a través del siglo XX y hasta la era moderna. Pero tienen una moneda particular ahora en la era de la ansiedad por el cambio climático y la competencia institucional, en la era de la fácil distribución de video y las teorías virales. Alguna versión de esto ya se está discutiendo en foros en línea y acelerará rápidamente una vez que Sinlaku haga tierra y los daños se vuelvan innegables. La versión más común involucra a HAARP, el programa de investigación de la aurora activa de alta frecuencia en Gacona, Alaska. La teoría dice que HAARP transmite ondas de radio de alta frecuencia hacia la ionosfera que de alguna manera energizan los sistemas meteorológicos y los dirigen hacia objetivos. Vale la pena abordarlo directamente porque sé que algunos de vosotros vais a preguntar por ello y merecéis una respuesta honesta basada en la física, no solo un rechazo. Aquí está la respuesta honesta. HAARP opera en la ionosfera a aproximadamente 100 kilómetros de altitud. Un tifón se desarrolla en la troposfera, los 12 kilómetros más bajos de la atmósfera donde realmente ocurre el tiempo. Estas son regiones separadas con física distinta. HAARP no tiene ninguna conexión mecánica directa con los sistemas troposféricos y ningún mecanismo conocido para influir en ellos. El presupuesto de energía de un tifón de categoría 4 es de aproximadamente 5 exajulios por día. Para hacerlo comprensible, un exajulio es uno seguido de 18 ceros en julios. 5 exajulios por día es aproximadamente equivalente al consumo total de energía de la civilización humana globalmente durante el mismo periodo de 24 horas. Toda la potencia transmitida de HAARP combinada, toda su capacidad operativa podría ser detectada por instrumentos sensibles a nivel del suelo, pero sería completamente empequeñecida por la energía de un ciclón tropical real. La discordancia de escala no es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de diferencia de categoría. Para crear o dirigir artificialmente un sistema de la magnitud de Sinlaku, sería necesaria una tecnología que no existe, no podría existir con la física actualmente conocida, y sería detectablemente obvia para los cientos de científicos, meteorólogos y satélites que monitorean el sistema en tiempo real. Pero aquí hay algo más interesante. El impulso de buscar una explicación humana para Sinlaku no es del todo irracional, porque los humanos están involucrados en las condiciones que lo crearon, solo que no de la manera que las teorías sugieren. Estamos involucrados a través de las elecciones sobre combustibles fósiles,
y gases de efecto invernadero atmosféricos. Estamos involucrados en cada planta de energía, cada vehículo, cada proceso industrial que ha estado añadiendo dióxido de carbono y metano a la atmósfera durante 200 años. La piscina caliente de agua que está alimentando a Sinlaku existe a 2 o 3 grados por encima de lo normal debido a las emisiones globales. El calor excesivo en el Pacífico tropical está ahí porque nosotros lo pusimos ahí. La corriente en chorro que está empujando a Sinlaku hacia Guam está amplificada en parte debido al gradiente de temperatura alterado entre el Ártico y las latitudes medias. Un gradiente que ha sido perturbado por el calentamiento diferencial en las regiones polares. Así que la huella humana real no está en los transmisores de HAARP ni en los programas de dirección de tormentas. Está en las condiciones fundamentales del océano y la atmósfera. Hicimos que este sistema fuera más cálido y más propicio para la intensificación rápida. Y ahora estamos mirando cómo se ve eso en tiempo real. Y esa es una responsabilidad humana de un orden muy diferente. Y lo que la ciencia realmente muestra es esto. No necesitamos teorías conspirativas para explicar lo que está ocurriendo. No necesitamos explicaciones sombrías, ni programas ocultos, ni tecnología secreta. La física ordinaria es suficientemente alarmante. La transición ENSO está creando condiciones favorables. La piscina caliente está alimentando la intensificación rápida. La amplificación de la corriente en chorro está dirigiendo a Sinlaku hacia territorios que no pueden evacuar. El patrón compuesto de 6 eventos meteorológicos simultáneos está fragmentando la capacidad de respuesta nacional. La superposición de tiempo espacial está degradando las comunicaciones por satélite en el peor momento posible. Nada de esto requiere una explicación oculta. Nada de ello requiere asumir lo peor sobre la intención institucional. La ciencia por sí sola cuenta una historia suficientemente grave. Y la historia no ha terminado. Apenas está empezando a acelerarse. Parte 10. La peor parte. Ahora volvemos al título original que te trajo aquí. Un tifón de categoría 4 está a punto de golpear suelo americano. Y eso ni siquiera es lo peor. Hemos viajado a través de los detalles. Hemos examinado el tiempo espacial. Hemos notado la cruel ironía de la celebración de Artemis II. Hemos desmontado las teorías conspirativas. Así que déjame responder la pregunta que planteé al principio. ¿Cuál es la peor parte? La respuesta no es simplemente Sinlaku. La respuesta no son simplemente los eventos compuestos del continente. La respuesta es lo que ocurre cuando los combinas en una sola ventana de 48 horas y lo que esa combinación revela sobre el mundo que estamos entrando. El tifón Sinlaku como evento independiente es un desastre importante. Un tifón de categoría 4 golpeando Guam, una isla de 170,000 personas sin opciones de evacuación, sería una noticia que dominaría la cobertura durante semanas. Los informes de daños serían estremecedores. La recuperación llevaría meses. La reconstrucción llevaría años. Algunos edificios serían destruidos. Algunos barrios quedarían reducidos a cimientos y escombros. Algunas personas morirían porque eso es lo que ocurre cuando los vientos de 210 kilómetros por hora se encuentran con estructuras humanas. Pero Sinlaku no está golpeando en un momento de calma nacional y respuesta enfocada. Está golpeando mientras el continente de los Estados Unidos está simultáneamente experimentando un brote de tornados de varios días que afecta a más de 100 millones de personas a través de las grandes llanuras y el sureste. Las tormentas están girando por Oklahoma y Kansas y Missouri y Arkansas. El Servicio Meteorológico Nacional está emitiendo avisos de tornado cada pocos minutos. Está golpeando mientras una ventisca se acerca a la Sierra Nevada con el potencial de cerrar carreteras principales y dejar aisladas a comunidades de montaña durante días. Está golpeando mientras las inundaciones repentinas amenazan Kansas,
mientras Hawái está bajo alertas de inundación por un río atmosférico. Y mientras las emergencias de tiempo de incendio están activas en 3 estados separados del oeste. Está golpeando, mientras el medio oeste superior está lidiando con condiciones de lluvia sobre nieve que crean sus propios riesgos de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. 7 desastres distintos, 7 demandas de recursos distintas, 7 emergencias distintas. No son 7 historias separadas que coexisten en el tiempo. Son 7 historias tirando de los mismos recursos nacionales, los mismos equipos de FEMA, los mismos activos de transporte aéreo, el mismo personal médico de emergencia, la misma cobertura mediática, la misma atención de meteorólogos. Un tifón de categoría 4 se convierte en un desastre entre muchos. Y la primera consecuencia de esa fragmentación es una respuesta lenta. Cuando Guam necesita saber si los activos nacionales se están preposicionando en la isla, si los suministros están en camino, si la capacidad de transporte aéreo está siendo reservada, la respuesta podría no llegar durante horas o días porque el centro de operaciones está gestionando avisos de tornado en Oklahoma, coordinando informes de ventisca para California y respondiendo a inundaciones en Kansas. Cuando los suministros de emergencia necesitan ser enviados por vía aérea a Guam, el transporte militar que podría haber llegado en horas es desviado para evacuar zonas de incendio o posicionar equipos de respuesta a desastres. Cuando las señales de coordinación necesitan salir hacia los mandos militares regionales, esas señales están en cola detrás de otras señales. Estos retrasos no son dramáticos. Son la fricción normal de un sistema estirado a través de crisis simultáneas. Pero en un lugar donde la ventana de preparación es de 48 horas y la línea temporal puede colapsar a 12 horas, la fricción se vuelve catastrófica. La velocidad se convierte en la diferencia entre la preparación organizada y la improvisación desesperada. La segunda capa de la peor parte es la propia línea temporal de la intensificación rápida. El consenso de previsión llama a Sinlaku para que se fortalezca desde depresión tropical a categoría 3 o 4 dentro de 72 a 96 horas. Esa es la trayectoria estándar. Pero como hemos discutido a lo largo de esta narrativa, los eventos de intensificación rápida históricamente superan las previsiones. Lo hacen porque las condiciones atmosféricas pueden cambiar repentinamente. Si Sinlaku sigue el patrón Otis en lugar del consenso de previsión, la ventana de 48 horas para la preparación no permanece en 48 horas. Se colapsa a 24 horas, y 24 horas no son suficientes. No cuando hay 170,000 personas dispersas en 550 kilómetros cuadrados de terreno sin evacuación posible. Aquí está donde las matemáticas se vuelven verdaderamente terribles. El apilamiento compuesto más la intensificación rápida significa que Guam está compitiendo por recursos nacionales mientras la ventana para que esos recursos importen se está reduciendo. Cuantos más desastres simultáneos estén ocurriendo en el continente, más lento puede ser el giro de respuesta hacia Guam. Cuanto más rápido se intensifique Sinlaku, menos tiempo tiene ese giro para realmente lograr resultados. Estas dos presiones trabajan en contra una de la otra. La compresión se acelera, la isla queda atrapada entre ellas. Y nadie tiene un plan mejor que esperar y aguantar. Pero hay un patrón más profundo aquí que va más allá de Sinlaku. Este evento compuesto es el tercero en 11 días. Hace 11 días, el 31 de marzo, la configuración atmosférica creó un brote de tornados de varios miles de millones de dólares que devastó comunidades en varios estados. La semana siguiente trajo otro episodio de tornados significativo. Ahora, el mismo patrón de corriente en chorro amplificado está impulsando una secuencia de desastres multicontinente. Tiempo severo en el continente, inundaciones en Hawái, ventiscas en las montañas e intensificación rápida en los trópicos. Todo dentro de la misma ventana de previsión.
todo dentro de 3 días. Esto no es normal. Este no es un suceso que ocurra una vez en un siglo. Este no es el tipo de evento que ocurre una vez cada 50 años o una vez cada 100 años. Esto es amplificación. Este es un patrón, y el patrón se está acelerando. La pregunta central inquietante, la que la ciencia rodea pero nunca responde del todo, es esta. ¿Por qué la atmósfera sigue haciendo esto? ¿Es esto realmente lo que parece un clima cambiante en la práctica? No una supertormenta que todo el mundo mira y a la que responde. No un evento singular dramático que une la atención nacional y moviliza una respuesta masiva, sino muchos eventos de moderados a severos apilándose simultáneamente hasta que el sistema de gestión de emergencias simplemente se queda sin ancho de banda. ¿Es la amenaza real para la sociedad no ningún tifón o brote de tornados o ventisca en singular? Sino la pura densidad de eventos en la misma ventana de tiempo suficiente para que no podamos enfocar nuestra respuesta, no podamos movilizar nuestros recursos, no podamos proporcionar tiempo de aviso y preparación adecuados para cada población amenazada. ¿Es la catástrofe real el propio apilamiento compuesto? Porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Guam no puede evacuar. Los aviones no pueden detener la corriente en chorro. Hawái no puede cerrar el grifo de humedad tropical. La sierra no puede rechazar la nieve. Kansas no puede impedir la lluvia. Cada uno de estos eventos está ocurriendo ahora mismo en el mismo país en la misma ventana de 48 horas. No están compitiendo por atención de respuesta por coincidencia. Están compitiendo por atención de respuesta, porque el estado atmosférico está persistentemente amplificado a través del Pacífico, América del Norte y el hemisferio occidental tropical simultáneamente. La atmósfera no está haciendo una cosa extraordinaria, está haciendo 6 cosas ordinarias al mismo tiempo, y el apilamiento compuesto de 6 eventos ordinarios está produciendo una catástrofe en cascada que ningún evento singular podría producir solo. La catástrofe real no es Sinlaku. La catástrofe real es todo lo demás. En los días venideros, mientras Sinlaku se intensifica y la convección del continente erupciona y la ventisca se desarrolla y las inundaciones se extienden y los incendios arden, estaremos rastreando cada detalle, cada actualización de previsión, cada cambio en el estado atmosférico. Porque lo que estamos mirando no es solo el tiempo, es un ensayo. Estamos viendo qué ocurre cuando múltiples eventos extremos se sincronizan. Estamos mirando cómo el sistema de gestión de emergencias se estira y flexiona y finalmente se tensa bajo la carga de crisis simultáneas. Estamos viendo la atmósfera hacer lo que los modelos climáticos dicen que hará más a menudo. No producir eventos únicos sin precedentes, sino producir muchos eventos de moderados a severos, a la vez en rápida sucesión hasta que los márgenes de seguridad en los que hemos confiado simplemente se disuelvan. Estamos viendo el sistema que nos mantuvo seguros durante décadas comenzar a llegar a sus límites. La atmósfera no nos avisó, no pidió permiso. O no coordinó con las líneas de tiempo de respuesta a desastres nacionales o la capacidad de FEMA o los ciclos de atención mediática. Simplemente hizo lo que la estructura de temperatura y la configuración de la corriente en chorro y el océano cálido le permitieron hacer. Y ahora estamos viviendo la consecuencia. Ahora mismo, mientras hablamos, Sinlaku se está intensificando. Ahora mismo, mientras te preparas, los desastres del continente se están desarrollando. Ahora mismo, mientras haces tus planes, el sistema está haciendo las 6 cosas simultáneamente. Ahí es donde estamos. Eso es lo que viene después. No estamos en la era de las supertormentas. Estamos en la era de todo simultáneamente todo el tiempo. Y la única manera de atravesar eso es prestando atención juntos a cada detalle y cada cambio hasta que el estado atmosférico regrese a algo que reconocemos de nuevo.
si es que alguna vez lo hace. El verdadero problema no es el tifón. El verdadero problema es el silencio de un sistema que no está roto, sino estirado hasta sus límites. El verdadero problema es entender lo que realmente parece un desastre compuesto y saber que esto es probablemente la nueva normalidad. Porque la pregunta que ningún modelo de respuesta a emergencias ha respondido todavía es la misma pregunta que Guam está haciendo ahora mismo mientras sella sus ventanas y llena sus bañeras de agua y cuenta sus suministros. ¿Cuántas veces puede el sistema estirarse antes de que se rompa? Y cuando llegue el momento en que no pueda más, ¿quién va a estar mirando hacia otro lado? Si realmente valoras lo que hacemos aquí, asegúrate de darle like y suscribirte a Laboratorio Lunar para no perderte ninguna actualización. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves y si alguna vez has vivido un evento de riesgo múltiple como este. Tu perspectiva importa para esta comunidad. Las próximas 72 horas nos dirán si las previsiones se sostienen, si Sinlaku supera lo predicho, si el hilo de desastres del continente aguanta, si la superposición de tiempo espacial afecta a las comunicaciones, si la respuesta nacional puede girar lo suficientemente rápido para importar. Estad atentos a las actualizaciones. Estad atentos a los cambios. Estad atentos al momento en que las preguntas que hemos formulado a lo largo de todo este video se vuelvan no teóricas, sino terroríficamente reales. Porque ese momento está llegando. Ya está en movimiento. Y cuando llegue, vais a querer entender lo que la atmósfera está realmente haciendo y por qué lo está haciendo todo a la vez. La atmósfera está haciendo 6 cosas ordinarias al mismo tiempo. 170,000 personas no pueden evacuar. Y estamos mirando para ver qué ocurre cuando esos dos hechos colisionan.